Bienvenidos a este primer webinar de Proyectando México 2025. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Mi nombre es Irina Hernández, soy vicepresidenta de Educación y Formación de Líderes del capítulo de Nuevo León. Y en esta ocasión voy a ser su moderadora, los estaré acompañando durante el evento. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer la participación y todo el esfuerzo que han hecho los 5 capítulos de México para que este evento fuera posible. Gracias, por supuesto, al capítulo Nuevo León, gracias al capítulo Bajío, al capítulo de la Ciudad de México, PMI Jalisco y PMI Puebla. Sin el compromiso de estos capítulos no hubiera sido posible realizar esta iniciativa, así que démosle un aplauso virtual a todos ellos y gracias por su compromiso y por facilitar los recursos para que pudiera suceder este evento. El día de hoy nos acompaña Ana Paula Mejorada. Ella es la directora de Escuelas de Lluvia, una de las iniciativas que recibió reconocimiento por Project Management Institute en 2024 como uno de los proyectos más impactantes para Latinoamérica. Gracias a esta iniciativa han tenido acceso al agua más de 200,000 niños y 600 escuelas en todo México. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra querida speaker de esta noche, Ana Paula Mejorada. Y Ana, pues muchas gracias por tu participación. El escenario es tuyo. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, antes que nada, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a el Project Management Institute a Proyectando México. Creo que es una gran iniciativa para compartir. Y bueno, pues sin más preámbulo, les voy a compartir mi presentación. Perfecto, pues muy emocionada. Soy Ana Paula, soy directora de Escuelas de Lluvia dentro de la organización de Isla Urbana y me gustaría comenzar este webinar, esta ponencia con una reflexión o con una imagen o con varias imágenes que cuentan el cómo nació este proyecto y cómo esa premisa nos permitió llegar hacia donde estamos. Y bueno, justo aquí tenemos algunas imágenes del Valle de México. Como ustedes saben, hace más de 500 años el Valle de México estaba rodeado de diferentes ríos, lagos. Era una ciudad que estaba abastecida de agua en abundancia, es decir, una ciudad en donde la falta de agua no existía. Pero la forma en la que nos relacionamos con nuestras ciudades, la forma en la que construimos, fue generando que estas ciudades se secaran y que la falta de agua o la escasez fuera cada vez una realidad más grande, ¿no? Tenemos aquí estas imágenes que nos muestran la transformación urbana, que este es el ejemplo específico del Valle de México, pero podemos observar cómo la ciudad pasó de la abundancia de agua hacia la escasez por la forma en que se construyeron las ciudades, la infraestructura hídrica, y que ahora, si bien es el ejemplo del Valle de México, es algo que se repite en muchas ciudades en México y en Latinoamérica. Este tipo de situaciones que suceden en México y en diferentes ciudades de Latinoamérica tienen varias problemáticas en la carencia de agua. Las principales que observamos como isla urbana al inicio del proyecto son, uno, el tandeo, es decir, que muchas casas, muchas escuelas, muchos espacios comunitarios no tenían agua de manera regular, incluso tal vez es una situación que a ustedes les ha tocado vivir en el lugar en el que viven, sino que tenían agua a veces sí y a veces no, es decir, no la tenían de manera continua. Otra de las situaciones que veíamos y que siguen existiendo es el tema de las pipas, es decir, que muchas comunidades, muchas casas, muchas escuelas tienen que gastar recursos para la compra de pipas para poder abastecerse de agua a precios altos. Y otra de las cosas que observamos cuando estamos fundando el proyecto es el tema de acarreo de agua. Es decir,
muchas escuelas, muchos niños y niñas, muchos padres y madres de familia tienen que recorrer distancias para poder encontrar fuentes de agua y llevarla a su casa y su escuela. Y esta situación que está presente en varias regiones del país es algo que podemos observar tanto en contextos rurales y contextos urbanos. Y la reflexión aquí es que si bien existe una problemática de acceso al agua, que sabemos que es real, que sabemos que es importante, como organización, cuando empezamos a fundar y a crear el proyecto de Isla Urbana y de escuelas de lluvia, nos dimos cuenta que una de las soluciones literalmente nos caía del cielo. Y me gustaría hacer énfasis mucho en esta parte de la ponencia porque creo que es uno de los factores de éxito más importantes de escuelas de lluvia y de Isla Urbana, que tiene que ver en cómo podemos realizar el potencial del lugar y cómo podemos observar una problemática como una posible solución si generamos un proyecto que lo solvente, ¿no? Aquí en esta imagen podemos observar una ciudad que está inundada, que es la Ciudad de México, pero bien podría ser el caso de Nuevo León, podría ser el caso de Jalisco. Y muchas veces estas ciudades, las personas llegan a sus casas y no tienen agua. Y a mí me parece una locura pensar que llueve, nos inundamos, toda esa agua se desperdicia a las coladeras y llegamos a nuestras casas, a nuestras escuelas y no tenemos agua. Entonces, necesitamos desarrollar nuevas fuentes de abasto y como organización nos dimos cuenta que una de ellas nos cae del cielo. Y esa fue la premisa que nos hizo fundar este proyecto de escuelas de lluvia, el proyecto de Isla Urbana. Y aquí hablamos de algo sumamente importante que creo que va a ser uno de los factores como muy importantes de éxito, que es cambiar el paradigma de acceso hídrico, cambiar la manera en cómo nos relacionamos con el agua. Escasez, más bien si miramos la lluvia, hay abundancia. Si miramos que la lluvia es este recurso que se puede captar, filtrar, aprovechar, podemos tener ciudades que puedan tener abundancia de agua o al menos durante unos meses vivir utilizando el agua de lluvia, tener un acceso sostenible al agua. Y esa fue la premisa que nos permitió empezar a generar un proyecto como el que existe hasta ahora. Aquí tenemos una imagen que para mí resume de manera muy poderosa la razón o el cómo surgió el proyecto de escuelas de lluvia que habla de realizar el potencial del lugar. Cuando inicié este webinar o esta ponencia, hablamos de una problemática fuerte que existe y que es real en nivel México, Latinoamérica y diferentes lugares del mundo, que es la escasez de agua, que es la escasez hídrica, pero también hablamos de cómo podemos mirar esa problemática para transformarla y ver el potencial que tiene el lugar para poder encontrar una solución. Y para nosotros esa solución fue captar el agua que nos cae del cielo, la cosecha de lluvia. Si podemos como mirar, cambiar ese mindset para buscar esa solución, para nosotros fue algo sumamente poderoso. Y bueno, justo con esta reflexión, con este antecedente, fue como se fundó el proyecto de Isla Urbana y de escuelas de lluvia, cuando nos dimos cuenta que había una problemática muy grave de acceso al agua, pero que se estaba desaprovechando un recurso tan poderoso como es la lluvia, que si empezamos a captarla, podemos tener una fuente sostenible de acceso al agua. Entonces, desde hace unos años, nos reunimos diferentes diseñadores, arquitectos, educadores, para generar un proyecto que uno pudiera cambiar el paradigma de acceso al agua a través de la cosecha de lluvia y la educación ambiental. Poder cambiar ese paradigma de acceso al agua y poder visualizar la lluvia no solamente como un recurso para el ecosistema, sino también como parte de nosotros, incluirnos en este ciclo de la naturaleza y del uso del agua de la lluvia.
Y bueno, justo con este antecedente es que nacemos como Isla Urbana y creo que es muy emocionante para mí compartirles que pues van como 15 años de este inicio, de esta organización, de estos proyectos tan exitosos. Y todo comenzó con un sueño, comenzó con la idea de poder brindar acceso al agua a las comunidades, a las escuelas, a las casas más vulnerables a través de la captación de lluvia, que es una práctica muy legendaria, que es una práctica muy sencilla, pero que si se genera de manera muy sistematizada, muy técnica, con un proceso correcto y llega a una escala importante, puede permitir a miles de familias, a miles de escuelas tener un acceso sostenible de agua. Y bueno, actualmente nosotros hemos instalado más de 45,000 sistemas de captación de lluvia en todo el país y Latinoamérica y más de 600 escuelas. De hecho, este año estamos por llegar a 1,000 en diferentes zonas del país, en las escuelas que más tienen dificultad de acceso al agua. Ahora, con ese antecedente de quiénes somos, me gustaría hablar de la importancia de encontrar una propuesta de valor en los proyectos que generamos, específicamente en el proyecto de escuelas de lluvia de Isla Urbana. Cuando nosotros empezamos a crear este proyecto, que nos dimos cuenta que existía una problemática, que nos dimos cuenta que la cosecha de lluvia es parte de la solución que empodera a las personas, nos dimos cuenta que necesitábamos tecnología apropiada. Una tecnología apropiada adaptada al contexto y a las necesidades de cada una de las personas, de las escuelas rurales, de las escuelas urbanas, de las escuelas indígenas, de los diferentes espacios. Entonces, parte como de nuestro proceso en el proyecto de crecimiento, de mejora, fue siempre la innovación continua, cómo nuestro sistema de captación de lluvia puede ser eficiente, no solo técnicamente, sino que también apropiado a lo que necesitan las comunidades en las que trabajamos. Entonces, si conocen un poco más sobre nuestro trabajo, verán diferentes sistemas de captación de lluvia que van a compartir patrones técnicos, pero que siempre van a buscar adecuarse a las necesidades de cada uno de los contextos en los que trabajamos. Y esto para nosotros es sumamente importante porque solo así es como se genera un impacto positivo y una adopción en las comunidades en las que colaboramos. Y otra parte muy importante como organización va a ser la vinculación comunitaria para el desarrollo práctico. Uno de los factores más importantes como de éxito o de propuesta de valor que vamos a tener como organización va a ser que además de todo el desarrollo técnico, es decir, de tener un sistema de captación de lluvia de muy buena calidad, con materiales que sean robustos, que sean adecuados para los usuarios, que sean incluso estéticamente agradables, otra de las partes o los componentes fundamentales va a ser el proceso de educación, el proceso social y comunitario, porque estas tecnologías al final son parte de una comunidad, de una escuela, de una casa, de una industria, y es muy importante que existan procesos de desarrollo educativo, de procesos de juntas comunitarias para que realmente pueda existir una transferencia del conocimiento y puede existir una adopción de los sistemas de captación de lluvia y eso también contribuye a cambiar y transformar este paradigma de acceso al agua hacia uno más sostenible. Entonces, estos dos pilares van a estar siempre presentes en nuestros proyectos como organización. Y aquí les comparto algunas imágenes muy poderosas, como de los diferentes lugares a los que hemos llegado, con las diferentes personas para llegar con la captación de lluvia, que las personas puedan tener acceso al agua desde Xochimilco, desde Jalisco, desde Nuevo León, en estas diferentes zonas en donde la cosecha de lluvia puede ser una herramienta pues totalmente poderosa para tener autonomía en tu acceso al agua.
Y bueno, teniendo este antecedente de Isla Urbana como organización, me gustaría profundizar un poco más en mi historia, en nuestra historia en Escuelas de Lluvia. Escuelas de Lluvia es un proyecto sumamente precioso, con mucho impacto, que nace con el sueño de brindar acceso al agua a las escuelas que no lo tienen. En México, 6 de cada 10 escuelas no tienen acceso al agua y esto deriva en que muchos niños y niñas no puedan asistir a clases, tengan que acarrear agua, tengan que cancelar su asistencia e incluso tengan que cooperar para poder, o sea, como económicamente, para poder comprar una pipa o seguir teniendo sus actividades escolares. Y esto afecta directamente su calidad de vida y su educación. Y como organización, hace 7 años nos dimos cuenta de eso, que si bien se hablaba mucho del tema de acceso al agua, no existía como tal un movimiento o una política pública que se enfocara en el acceso al agua en las escuelas, cómo nuestras escuelas públicas tienen ese acceso al agua digno y suficiente. Y nos dimos cuenta que podíamos crear un proyecto que atendiera específicamente esa problemática, que permitiera a las escuelas tener acceso al agua a través de la lluvia. Y así es como nació Escuelas de Lluvia, porque creemos que es muy importante que no solo las escuelas tengan acceso al agua, sino también poder posicionar en la política pública, en los diferentes espacios que existen, la importancia de que las escuelas tengan agua para poder desempeñar sus actividades de manera digna, ¿no? Y entonces, hace 7 años, me gustaría compartirles esta historia. Iniciamos con solo las primeras 9 escuelas públicas en la Ciudad de México. Y bueno, eso ya lo escucharán en el webinar que estoy contando el día de hoy. Ha llegado ahora a más de 700 escuelas, ¿no? Justo en estos años crecimos mucho para pasar de 9 a 700 escuelas, pero crecer así, pues conllevó varias cosas que les voy a compartir que tienen que ver como con el éxito y los desafíos de este proyecto de tan alto impacto. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que nos pueden como poder poner un poco más en contexto las situaciones que viven las escuelas cuando no tienen agua, desde poder pedir las pipas, pedir cooperación para tener acceso al agua, acarrear agua incluso de sus casas en diferentes cubetas o en diferentes tinas para que los niños y niñas no interrumpan sus clases, ¿no? Y bueno, con esto en mente fue que creamos el proyecto de escuelas de lluvia. Este proyecto va a tener dos componentes muy importantes. Uno va a ser la instalación de un sistema de captación de lluvia. Este sistema nos va a permitir aprovechar toda el agua de lluvia que cae del cielo para empezar, uno, a captarla, dos, a tener un proceso de filtración y tres, a conectarla a toda la infraestructura hídrica para que de manera automática, cuando los niños se laven las manos o vayan al sanitario, tengan un agua de muy buena calidad, apta para todo uso de contacto humano cuando vayan a sus instalaciones. Entonces, ese va a ser el primer componente, la cosecha de lluvia en las escuelas. Y dos, que para nosotros como organización que creemos que es parte de nuestra innovación social, es parte de nuestra propuesta de valor e incluso como parte de la diferencia de otros proyectos que pueden existir de cosecha de lluvia, es la parte de nuestro programa de educación ambiental que tenemos con una metodología participativa en donde colaboramos con niños y niñas, con padres y madres de familia, con docentes, de tal manera que no solamente instalamos, sino que acompañamos de todo un proceso de educación, de acompañamiento, de seguimiento, de sensibilización, para que al final del proceso la escuela realmente se convierta en una escuela de lluvia, conozca cómo funciona su sistema, conozca cómo operarlo y también pueda conocer prácticas sobre el cuidado del agua y cómo ellos y ellas se pueden convertir en guardianes de la lluvia. Una escuela que se convierte en una semilla, que esto va a llegar a muchos alumnos y alumnas y a la comunidad escolar entera e incluso a la comunidad aledaña. Y así es como nace pues este proyecto
tan poderoso de escuelas de lluvia. Y bueno, algo muy importante que me gustaría compartirles tiene que ver con las fases del proyecto o con la importancia de diseñar y gestionar proyectos integrales. Para nosotros como organización descubrimos que gran parte de las buenas prácticas que tenemos en la organización con este programa es que no lo vemos solo como la parte técnica, la parte educativa, la parte de gestión, sino que más bien lo vemos como un proyecto integral. Entonces, cada una de los proyectos que implementemos de escuelas de lluvia va a estar diseñado e implementado desde una perspectiva integral que va a considerar la convocatoria, el cómo seleccionamos escuelas que tengan necesidad y escasez, pero también participación para que se puedan involucrar, la parte técnica, cómo instalamos y diseñamos un sistema que se adecue a la infraestructura de la escuela, a sus necesidades, a los metros cuadrados y la captación de lluvia requerido. Y la parte educativa, cómo vamos a implementar también los talleres, las capacitaciones, los materiales lúdicos que van a permitir a la comunidad escolar ser una escuela de lluvia, sentirse orgullosos de tener acceso al agua. Y después toda la parte de monitoreo y seguimiento. Algo muy importante sobre esto es que Escuelas de Lluvia, como les compartí, es un proyecto integral. No vemos solamente la instalación técnica de la cosecha de lluvia y la parte de educación ambiental aparte, sino que lo vemos como un conjunto. Y creo que el poder presentar este proyecto con nuestros diferentes aliados, fundaciones, empresas, ha sido una como de las partes que nos han diferenciado y que nos han permitido que este proyecto pues llegue a tantos lados y pueda escalar, porque es un proyecto que más allá de solo las instalaciones, realmente busca el impacto, busca que los niños y las niñas puedan tener acceso al agua, no solo en este momento, sino a través del tiempo, con un proyecto que considere todo, ¿no? Desde la implementación hasta la parte educativa, hasta el monitoreo y seguimiento. Entonces, creo que es algo que ha sido muy importante y ha sido fundamental para que este proyecto, pues, pueda crecer hasta la escala en la que está en este momento. Y bueno, aquí tenemos justo algunas imágenes de sistemas de captación de lluvia instalados con la frase de que es una tecnología apropiada para escuelas y centros comunitarios. Y es algo muy importante porque vamos a diseñar nuestros proyectos considerando pues todos los factores de la escuela, el techo, los metros cuadrados, dónde se debe colocar para que sea pues muy amable con los usuarios, que pueda conectar a la infraestructura hídrica, de qué materiales didácticos podemos acompañarlos para que sea también visualmente agradable para los niños y las niñas. Entonces, consideramos la parte técnica como muy importante y que tiene que ser de muy alta calidad, pero que también tiene que estar adaptado pues a las personas que lo usan, ¿no? Que son los niños y las niñas, los docentes, los padres y madres de familia, ¿no? Y aquí tenemos esta imagen que habla como del potencial de captación, que es algo que me gustaría compartirles, y es ver cómo un sistema de captación de lluvia, que es algo que compartimos con las escuelas, con nuestros aliados, nuestros donantes, puede permitir transformar nuestra situación de acceso al agua. Una escuela que no tenía agua durante varios meses, ahora con un sistema de captación de lluvia va a reducir esa escasez hídrica y va a poder tener agua hasta 6, 7 meses solamente con la cosecha de lluvia, utilizando de manera correcta su sistema, ¿no? E incluso es un sistema que es una semilla porque inicia como un proyecto que puede seguir creciendo en almacenamiento para que las escuelas tengan cada vez más agua. Entonces, poder compartir esto tan poderoso a las escuelas y tener presente la autonomía hídrica que sin importar qué pase afuera, si llegan o no las pipas, si tenemos o no agua de la red, no importa porque yo puedo tener agua directo del cielo. Entonces, creo que es algo sumamente transformador. Y bueno,
Aquí me gustaría compartirles sobre esta propuesta de valor, que es uno, la parte técnica del diseño del sistema de captación de lluvia y dos, la propuesta educativa. Cuando nosotros iniciamos el proyecto de escuelas de lluvia, no existían en realidad muchos proyectos de cosecha de lluvia en escuelas, entonces fuimos pioneros en esta parte. Pero algo muy importante, además de ser pioneros buscando diseñar los mejores sistemas de captación de lluvia, fue sentarnos y poder realizar un diagnóstico que nos permitiera ver cómo este proyecto podía ser más integral, cómo podíamos no solo instalar para que pudieran tener agua en ese momento, sino que pudiera existir realmente un proceso de transformación y adopción en las escuelas para que sin importar si pasan 1, 2, 3, 5 años, las escuelas puedan seguir utilizando su sistema de captación de lluvia, puedan tener y aprovechar ese recurso que les cae del cielo e incluso puedan generar actividades de reflexión y de cuidado del agua y de concientización. Y nos dimos cuenta que parte fundamental era la propuesta educativa basada en una metodología participativa. Entonces diseñamos un programa muy innovador que va a permitir que los padres y madres de familia conozcan cómo funciona el sistema de captación de lluvia, pero también puedan hacer un mapeo de cuál es su situación de acceso al agua. Es decir, si es una zona que no tiene agua, que se abastece de pipas, que tiene que acarrear agua. Y a través de estos ejercicios participativos en conjunto con la comunidad, em, nos damos cuenta que la cosecha de lluvia es una de las alternativas de acceso al agua y que si nos organizamos podemos tener acceso cuidando nuestro sistema de captación de lluvia y generando actividades de difusión y de cultura y de cuidado del agua. Y podría sonar como tal vez una línea de pensamiento sencilla, pero poder generar este conocimiento colectivo sobre la situación de acceso al agua con las escuelas y que ellos mismos puedan reconocer a la cosecha de lluvia como una alternativa de acceso al agua es muy poderoso, transforma la vida de las personas porque las empodera en su acceso. Entonces, todos nuestros talleres, todos nuestros materiales didácticos, nuestros videos están diseñados para que la comunidad sea parte de ellos, pueda conocer cómo funciona el sistema y pueda tener una gestión organizativa sobre su cuidado. Entonces, para nosotros, esto va a ser clave para el éxito, poder cuando estamos insertando una nueva tecnología en las comunidades escolares, acompañarlas de un proceso de capacitación, un proceso de educación ambiental para que realmente pueda existir una transformación y un cambio en el paradigma. Entonces, es como una de las reflexiones más importantes que me gustaría compartirles el día de hoy. Y bueno, por aquí tenemos un poco sobre nuestra metodología de escuelas de lluvia, que pues va muy referente al acercamiento comunitario y cómo la ecotecnología va acompañada de capacitación, de seguimiento y al final esto se convierte en una parte de cultura del agua, de transmisión de conocimiento y de investigación que se sigue nutriendo con el objetivo de generar esta sustentabilidad hídrica, esta independencia a través de la cosecha de lluvia. Y este proceso para nosotros va a ser muy importante en el proyecto porque va a permitir nutrir de manera constante nuestros procesos, nuestras metodologías para asegurar que estamos innovando y que estamos llegando con las mejores herramientas a las comunidades para que tengan acceso al agua, pero también para que exista un proceso de adopción y de participación activa porque al final de cuentas es con las comunidades en donde trabajamos, en donde se quedan las tecnologías y debe ser siempre ejercicios participativos, ¿no? Porque ellos siempre tendrán conocimiento muy valioso que compartir para la construcción del proyecto. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de nuestros procesos de capacitación. Ha sido un proceso, ha sido un reto, pero también ha sido un proceso sumamente pues conmovedor, emocionante. Hemos diseñado talleres para niños y niñas, para juventudes, para
padres y madres de familia, tenemos materiales didácticos, títeres, cuentos, videos. La parte de innovación va a ser fundamental para que el proyecto pueda seguir vigente. Entonces, aquí tenemos como algunas de las imágenes de las capacitaciones que realizamos del corazón del proyecto, pero bueno, se han ido construyendo en conjunto con las comunidades escolares en las que trabajamos. Y bueno, aquí tenemos casos de éxito, pero me gustaría decir que para mí todas las historias, todas las escuelas son casos de éxito porque cada una de ellas tiene una historia que contar. Hemos trabajado con escuelas que tenían que cancelar clases durante 5 o 6 días porque no tenían agua, que tenían que caminar kilómetros para traerla y racionarla para usarla. Hemos tenido escuelas que no tenían agua de ninguna forma y tenían que pedir permiso a los vecinos para poder utilizar los sanitarios, porque en su escuela no había nada de agua. Y a partir de que llega el proyecto de escuelas de lluvia, vemos cómo las escuelas dicen como, wow, o sea, nunca había pensado, bueno, algunos sí, pero dicen, wow, o sea, como ver que existe otra posibilidad, que existe otra forma de acceso y que además yo puedo ser partícipe y puedo ser parte de esa gestión, puede ser parte de ese cuidado a través de la lluvia, es muy poderoso. Entonces, compartir estas historias de Guanajuato, de Ciudad de México, de Hidalgo, de Jalisco, de cada uno de los rincones del país, de escuelas que ahora son escuelas de lluvia y que han transformado la forma en la que se abastecen de agua, es sumamente poderoso y que además se han vuelto guardianes de la lluvia, se han vuelto referentes en la comunidad educativa también por todas las acciones de cuidado del agua y de sostenibilidad que hacen. Y creo que también parte del éxito de escuelas de lluvia ha sido poder comunicar estas historias, contar lo poderoso que una escuela que no tiene agua puede tenerlo a través de la lluvia. Entonces, compartirles que el contar estas historias a través de las escuelas y darles voz, para mí ha sido uno de los factores más importantes de éxito, porque creo que el poder escuchar sus casos de transformación a través de ellos es algo que realmente pues ha generado que este proyecto crezca y llegue a más estados, a más personas, a más aliados, ¿no? Y es uno de mis grandes aprendizajes, poder compartir los proyectos y sus historias a nuestro público, a nuestros aliados, es algo sumamente importante y pues además da voz a las personas que son parte de este proyecto y que son el alma y el corazón de Escuelas de Lluvia. Y bueno, aquí tenemos el impacto, que ya tenemos más de 600 escuelas instaladas en todo el país. Y bueno, se dice fácil, pero poder llegar a más de 180,000 niños y niñas es sumamente emocionante. Y esto traslado, bueno, se puede mencionar también como 150 millones de litros cosechados anualmente. Imagínense cuánta agua, es muchísima el agua de lluvia que se está captando en cada una de las escuelas y esto es año con año con año, no es un proyecto de largo plazo que cada año pues da acceso al agua a las escuelas y es sumamente emocionante. Y bueno, aquí tenemos los beneficios de la captación de lluvia, que es justo que nos da 6 meses de agua limpia y abundante. Dependiendo los estados puede ser un poco más o un poco menos. Y también otro de los beneficios es que durante el tiempo que las escuelas usen su sistema de captación de lluvia, eh, las comunidades aledañas, las casas van a tener más agua porque la escuela va a dejar de utilizar el agua de la red o el agua de la pipa para que lo puedan utilizar las casas. También vamos a estar recuperando acuíferos porque no estamos extrayendo agua y vamos a tener menos inundaciones y menos gasto de energía. Y bueno, algo muy importante como sobre el proyecto de escuelas de lluvia, que es lo que les compartía, es poder desarrollar material didáctico para las escuelas, pero también de comunicación. Para nosotros el poder comunicar el proyecto en diferentes espacios, con diferentes aliados, el posicionar la importancia del acceso al agua en las escuelas en diferentes espacios para construir políticas públicas ha sido fundamental. Entonces, creo que el desarrollo de material didáctico
y la comunicación del proyecto ha sido muy importante para poder llegar a donde estamos y bueno, pues que esperamos poder llegar todavía más allá para llegar a más escuelas, pues que tienen esta falta de agua. Y bueno, acá tenemos más imágenes de las actividades de educación ambiental que realizamos con los niños y las niñas. Y bueno, es muy emocionante ver cómo cada una de las escuelas hace suyo el proyecto y aporta con su creatividad pues a la comunidad de escuelas de lluvia. Y aquí tenemos diferentes imágenes de los sistemas de captación de lluvia y además de todas las actividades educativas y didácticas, también tenemos diferentes actividades artísticas participativas en donde involucramos a las escuelas, a los padres y madres de familia para que en conjunto podamos pintar los sistemas de captación de lluvia o murales, pero no solo por pintar, sino con una metodología que involucra a las personas para reflexionar sobre el agua, para apropiarse de su sistema y para participar, para hacerlo parte de su comunidad escolar, ¿no? Todas estas estrategias que son fundamentales para que podamos sentir lo nuestro y cuidarlo a través del tiempo, ¿no? Tenemos diferentes sistemas de captación de lluvia que se van a adaptar al tamaño de la matrícula escolar. Aquí tenemos un kit mediano, tenemos kit chico, kit mediano, kit grande, dependiendo de los diferentes, el tamaño de la matrícula escolar. Y bueno, algo muy importante, como ese fue un poco el contexto de escuelas de lluvia, nuestro proceso, nuestros factores de éxito, pero algo muy importante que ha sido como clave en Isla Urbana y en escuelas de lluvia ha sido buscar posicionar el tema, cómo podemos poner en la agenda, poder hablar de la importancia del acceso al agua y de la cosecha de lluvia en las políticas públicas y ha sido un desafío porque hace unos años la cosecha de lluvia era algo nuevo, si bien es una práctica milenaria que se ha hecho desde hace mucho tiempo, es algo que también se ha ido abandonando, pero justo hace 15 años en casas y hace 7 en escuelas fue algo que empezamos a empujar muchísimo como organización y que ahora pues es muy emocionante ver cómo cada vez hay más proyectos de captación de lluvia. Y bueno, como parte de nuestra labor como organización fue pues empujar este tema, hablar de su importancia y gracias a ello hemos trabajado como en proyectos masivos de política pública. Trabajamos uno en nidos de lluvia con el gobierno de Jalisco, otro lo trabajamos en la Ciudad de México y en general hemos trabajado con diferentes empresas, fundaciones, gobiernos, organismos de agua para diseñar e implementar programas masivos de captación de lluvia en escuelas o en casas que tienen la necesidad. Entonces es algo que nos llena de muchísima alegría porque permite escalar y replicar el proyecto, es decir, no solo llegar a unas cuantas personas que son sumamente valiosas, pero poder posicionarlo como algo que es parte de nuestra día a día en las zonas en donde más falta hace agua, ¿no? Entonces, pues hemos instalado proyectos muy grandes con 10,000 sistemas, con 17,000 viviendas, con 500 escuelas en un proyecto, pero algo muy importante de estas políticas públicas o de estos programas de gran escala para nosotros ha sido no solamente replicar la parte técnica, sino replicar la parte de apropiación comunitaria, de metodología educativa, porque creemos que solo así puede haber realmente un impacto. Si solamente instalamos sistemas o proyectos de cualquier índole sin que haya un proceso realmente de capacitación, de adopción, de monitoreo y seguimiento, son proyectos que tienen el riesgo de quedar en abandono. Entonces, para nosotros, poder diseñar e implementar proyectos que sean integrales con la parte de instalación, de capacitación y de monitoreo y seguimiento ha sido fundamental
y creo que ha sido uno de los logros, de los mayores logros que hemos tenido, como tener muy claro que para que este proyecto funcione y realmente nos transforma las comunidades en las que colaboramos, debe ser integral y buscando pues el impacto y el beneficio de las personas que más tienen falta de agua. Y bueno, esto nos ha llevado a también buscar expandir el proyecto a Latinoamérica. Actualmente Escuelas de Lluvia se ha instalado también en Panamá, en Chile, en República Dominicana y Brasil a través de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, con diferentes empresas, aprendiendo siempre del contexto, sabiendo cómo las tecnologías se pueden adaptar a cada uno de sus países, sus regulaciones, encontrando organizaciones aliadas también expertas en el territorio y justo pues nuestro sueño es poder expandir estos proyectos en diferentes países de Latinoamérica y creo que hacia allá vamos, porque la captación de lluvia es algo que puede realizarse de manera universal y que tiene un potencial de transformación, pues, sumamente amplio. Y bueno, algo que me gustaría mencionar sobre escuelas de lluvia, además de la parte de políticas públicas, además de la expansión a Latinoamérica, es la parte de innovación y continua mejora. Y creo que es algo que tiene que estar siempre de manera transversal en cada uno de los proyectos, independientemente de cuál sea su giro, porque siempre poder revisar el proyecto, cómo está haciendo, cuáles son sus diferentes fases, cómo está funcionando, qué se puede mejorar, qué se puede innovar, es muy importante para mantenernos actualizados. Y es algo que realizamos de manera constante en escuelas de lluvia y a través de realizar como esta continua revisión de nuestros procesos, nos dimos cuenta que las escuelas no solamente no tienen acceso al agua, sino que muchas de ellas no tienen un espacio digno o suficiente para el lavado de manos, especialmente en el momento de la pandemia fue algo como fundamental y fue cuando diseñamos el proyecto de Manos al Agua, que es parte de Escuelas de Lluvia, que así como instalamos sistemas de captación de lluvia, también diseñamos lavamanos ahorradores de agua que van a permitir a los niños y las niñas lavarse las manos ahorrando agua y conociendo hábitos de higiene y de cuidado del agua. Entonces, en escuelas de lluvia decidimos dar un paso más allá y decir, bueno, ya tenemos la captación de lluvia, ¿qué es lo que sigue? El componente de higiene, que los niños y las niñas tengan un lavamanos ahorrador de agua que les pueda permitir tener hábitos de higiene y de limpieza en cada una de sus actividades escolares. Y bueno, el siguiente paso para ir más allá, nos dimos cuenta que además de tener agua para lavarse las manos y de tener agua para sanitarios, algo muy importante era tener agua para beber. Entonces diseñamos Néctar de Nube, que también es parte de escuelas de lluvia. Entonces, además de la captación de lluvia, además de los lavamanos, diseñamos tecnología muy innovadora que va a permitir purificar el agua para que los niños y las niñas puedan tomarlo y puedan mantenerse hidratados y con hábitos saludables. Obviamente esto también acompañado de una metodología de educación y de seguimiento, pero la reflexión aquí es que pues como organización buscamos siempre mirar qué se está haciendo muy bien en el proyecto, pero también cómo podemos ir más allá, ¿no? Y creo que ha sido justo la mejora en programas como de lavado de manos, de agua para beber y bueno, constantemente mejorando nuestras metodologías de medición, de monitoreo, de seguimiento, para poder realmente pues asegurar una adopción y que el impacto pueda ser real en las escuelas. Y bueno, aquí tenemos una imagen de una de las escuelas de lluvia y me gustaría como ir cerrando esta ponencia contando que creo que el tema de acceso al agua es algo fundamental en las escuelas, en las casas, y que posicionar y hablar de la cosecha de lluvia como una alternativa, así como la educación, tiene un poder muy transformador. Y este fue nuestra motivación, fue
algo que nos apasionó dentro de Isla Urbana de Escuelas de Lluvia, pero considero que cualquier proyecto que se deba hacer para que sea exitoso, debe de haber realmente una creencia, una fe en él, y creo que el que ustedes puedan diseñar proyectos en los que creen, que sean integrales, que puedan comunicarse de manera poderosa y que puedan estar en continua mejora, va a ser fundamental para realmente, pues, tener un impacto que nos permita llevarlo cada vez más lejos. Y pues agradecer mucho este espacio y me gustaría cerrar la ponencia con algo, con el lema de Escuelas de Lluvia que para mí resume muy bien lo que significa el proyecto, que es siembra conciencia, cosecha la lluvia. Muchas gracias. Wow, Ana, qué poderoso mensaje nos estás dejando. Es increíble todo lo que nos estás compartiendo y no paro de ver el chat, todos estamos volcados en interactuar, en felicitarte. Tenemos bastantes preguntas, todas muy positivas y bueno, me quedo con este poderosísimo mensaje. Hay que tener fe y confianza en el proyecto que se está haciendo. Si te parece bien, te decía, hay bastantes preguntas. Vamos a empezar. La primera de ellas dice, del 2018 a la fecha, han implementado estos sistemas en más de 700 escuelas, lo que implica la participación de múltiples interesados. ¿Cómo ha sido su plan de comunicación, su estrategia de comunicación y de coordinación con el equipo para lograr el éxito de la implementación? Muchas gracias. Es una gran pregunta porque justo cuando iniciamos el proyecto, solamente éramos 2 personas y estas 2 personas hacíamos todo, la gestión, la comunicación, los talleres, la implementación, y como conforme fue creciendo el proyecto, fue muy importante, pues, tener más personas con expertise también específica, expertise técnica, expertise educativa, expertise en monitoreo y seguimiento, y para que esto funcionara fue muy importante una estructura, que creo que también es uno de los aprendizajes y factores de éxito muy importantes. En el proyecto, tener una estructura clara de flujograma, de organigrama, de procesos, ha sido de mucha ayuda. Entonces, una de nuestras buenas prácticas ha sido documentar nuestros procesos, no solo de qué es Escuelas de Lluvia, sino también cómo funciona todo el flujo del proyecto, desde la gestión, la implementación, la parte educativa, de monitoreo y seguimiento, y qué departamento de Escuelas de Lluvia va en cada una de ellas con sus responsabilidades. Entonces, creo que ha sido como un proceso continuo de mejora, pero para que funcione la práctica de documentar los procesos y de tener como continuas sesiones de capacitación y de revisión con el equipo de mapeo de qué podemos mejorar y qué se está haciendo muy bien, ha sido lo que nos ha permitido continuar creciendo. Y bueno, justo este proyecto pasó de ser 2 a ser 25, digo, dentro del equipo de Escuelas de Lluvia, además del equipo de instalación, seríamos más, pero como en el equipo que implementa lo educativo, la gestión y el monitoreo son 25 personas y bueno, pues necesitamos tener todo muy documentado, con todo muy claro en los puestos y también sus actividades específicas, y tener eso ha sido clave para tener muy buena comunicación y un proyecto de muy buena calidad. Excelente, pues es muy clara que la organización está presente aquí. Siguiente pregunta, dice, el crecimiento de escuelas de lluvia es impresionante. Para quienes buscan crecer sus proyectos a gran escala, ¿qué factores consideras esenciales para multiplicar el impacto y garantizar un crecimiento sostenible sin comprometer la calidad? Esta es una muy buena pregunta y creo que cuando empezó a crecer Escuelas de Lluvia, y bueno, desde el inicio, fue uno de nuestros principales, como no renunciables, es que sin importar cuánto creciera Escuelas de Lluvia, mantener su calidad y su esencia en términos de educación y tecnología era muy importante para nosotros. Entonces, creo que fue algo que fuimos generando paulatinamente, o sea, en la parte de los diferentes departamentos, y creo que el documentar procesos es sumamente importante y tener como puntos estratégicos de personas de supervisión en estas diferentes áreas del proyecto
ha sido fundamental para garantizar la calidad educativa, la calidad técnica, la parte de gestión. Entonces, creo que documentar procesos y tener personas clave expertas en la supervisión de cada uno de estos procesos es los que nos ha permitido llegar a esta escala, manteniendo la calidad del proyecto y garantizando que, pues, sin importar cuánto crezcamos, podamos cuidar la parte técnica, pero también la parte de impacto social y educación. Muchísimas gracias, Ana. Siguiente pregunta. Hola, buen día a todos. Muchas felicidades a Isla Urbana y Escuelas de Lluvia. Me gustaría saber si en algún momento el proyecto necesitará más manos para colaborar. Sería un gusto poder ayudar en algo de voluntariado. Wow, aquí tenemos varias manitas alzadas dispuestas a sumarse. Si algo caracteriza a nuestra comunidad es que todo este tipo de causas nos mueven y Mm. nos llenan de gusto para compartir nuestros talentos. Eh, ¿Quieres compartirnos algo al Sí, respecto, Ana? no, totalmente. Creo que justo Hilda Urbana y Escuelas de Lluvia se han sumado justo muchas mentes desde prácticas, voluntariado, que han sumado al proyecto. Entonces, nosotros en toda la disposición y más que emocionados de recibir. Entonces, podemos dejar nuestros datos de contacto a través de PMI, pues más que contentos de poder tener esa vinculación. Muchas, Excelente. Y muchas nosotros gracias. felices, ¿no? Claro, encantados. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede afiliarse al programa una escuela? ¿Hay alguna característica específica para ser apta para este programa? Claro, justo en nuestra página web de Isla Urbana tenemos una sección que dice escuelas de lluvia y luego convocatorias que les podemos compartir ahí. Es muy importante que las escuelas que se registren sean uno de educación pública, de educación básica, kinder, primaria y secundaria, que tengan escasez de agua porque queremos llegar a las escuelas que tienen más necesidad y que tengan una participación alta, es decir, que quieran ser parte de los talleres, del proceso. Entonces, ahí van a tener un flyer en las convocatorias para las escuelas públicas para que puedan registrarse a través de un formulario y de un video de solicitud que les vamos a pedir para iniciar el proceso de evaluación. Pero cualquier escuela pública con estas características puede inscribirse al proyecto. Excelente, muchas gracias. Si quieres, compartimos algo más. ¿Cuál es el promedio de inversión en una escuela promedio y cuál es el costo de mantenimiento anual aproximado? Claro, dependerá mucho del tamaño de la escuela y la matrícula, porque tenemos kits chicos, medianos, grandes, pero más o menos va como de los 120,000 a los 250,000. Y algo muy importante es que es una inversión como una única inversión que no realiza en realidad la escuela, la hacemos con diferentes aliados, empresas, gobiernos, organismos de agua, entre varios más, pero es una sola inversión porque algo genial del sistema de captación de lluvia es que está diseñado para que no se tenga que cambiar ningún filtro. Es decir, solo se le hace un mantenimiento lavable con agua, pero no se tiene que invertir después en él. Es decir, el tiempo que se instala durante 10, 15 años, pueden seguir utilizándolo sin ningún problema. Entonces, es un tema de cuidado y de mantenimiento, pero no de una inversión posterior a la escuela. Le das agua, pero no les das una responsabilidad económica, solo una responsabilidad en su cuidado. De acuerdo, muchas gracias, Ana. Si quieres, pasamos a la siguiente pregunta. Mira, creo que esta es una pregunta similar. ¿Cuál es el costo de mantenimiento y si se necesita alguien especializado o solo algún tipo de fondeo, ¿no? Que es de lo que nos estabas platicando ahorita un poquito. Correcto, sí, no tiene ningún, costo el mantenimiento. Lo único que tendría que gastar la escuela sería en comprar pastillas de cloro o cloro líquido una vez al año, que es muy bajo, son como 100 pesos al año, dejamos para un año. Y el mantenimiento es muy, muy sencillo, es limpiar el techo, vaciar un tlaloque, limpiar 2 filtros con agua y con un cepillo de dientes, y todo esto es algo que puede hacer cualquier persona y de hecho se ve en los talleres, cómo cuidamos nuestro sistema, se dejan videos, se deja un manual, de tal forma que sea la misma comunidad quien puede darle este mantenimiento, pero es sumamente sencillo y el diseño del sistema fue pensado para ser justo así
sí, como de amable con el usuario para que realmente pueda existir una adopción y no necesite de un técnico especializado porque creemos que pues todos, si cuidamos nuestro sistema, podemos captar agua de lluvia. Gran premisa. Siguiente pregunta, ¿qué periodo de vida tiene lo instalado? Depende mucho, los materiales, cada material tiene un diferente como grado de duración, pero comprobado damos el tiempo de organización, que son 15 años, porque, bueno, hay materiales que tienen duración más alta, pero comprobado que es el tiempo que tenemos nosotros, 15 años, y todavía funcionan en perfección. Excelente. No sé si tenemos una pregunta por ahí adicional. Más felicitaciones. Toda la gente dice felicidades por la excelente estructura del proyecto. ¿Cómo están estructurando la difusión del proyecto? Me interesa mucho apoyar en la difusión. Ay, muchísimas gracias. Digo, nosotros tenemos afortunadamente un departamento, iniciamos con una, pero ahorita tenemos un departamento maravilloso de comunicación que en redes sociales siempre están comunicando a través de diferentes flyers, historias, tenemos como videos muy bonitos que cuentan las historias de las escuelas, de nuestros diferentes proyectos, pero en general siempre estamos como abiertos a ponencias, foros, como difusión en otros espacios de otras páginas, para nosotros es algo muy, muy valioso. Entonces, si alguien quiere, yo más que feliz. Pues aparentemente sí, hay muchas manitas por aquí. Dice, a ver, siguiente pregunta. Buenas noches, ¿qué costo tiene el proyecto en una escuela? Más o menos nos dabas por aquí una referencia. ¿Quieres reforzarla? Sí, justo, depende del tamaño de la escuela y la matrícula, pero 100,000, 250,000 y es una inversión como de una sola vez y no la realiza la escuela. También eso es importante. Pregunta asociada, ¿de dónde viene la inversión? Claro, eso es muy importante porque ha sido como justo como parte de poder escalar y replicar el programa. Trabajamos con diferentes fondos internacionales, fundaciones, empresas que tienen como este giro de impacto de acceso al agua, de sostenibilidad, con diferentes gobiernos también que tienen como políticas públicas o programas enfocadas en acceso al agua. Trabajamos con todos ellos para poder llegar a las escuelas que tienen más necesidad. Hacemos un trabajo en equipo. Claramente un gran trabajo de stakeholders también. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos replicar este proyecto y qué necesitamos para replicar en una zona andina de Perú? Pues nosotros más que dispuestos, puedo dejar justo mis contacto para ver cómo podemos explorar, conocer la zona y ver qué se necesita como para cada región específica en términos de llevar el proyecto. Pero nosotros, pues, más que felices de poder explicar, de poder como explorar esta colaboración. Estoy convencida de que nuestra audiencia sigue con más preguntas, más felicitaciones por acá por el chat. Me gustaría, bueno, destacar todo lo inspirador que ha sido escucharte. Realmente es contagiosa la preocupación y la ocupación que tú y tu equipo tienen por el cuidado del agua. Me parece extraordinario todo el trabajo de concientización que han hecho para despertar en más infantes a estos guardianes de la lluvia. Y no me resta más que, a nombre de los 5 capítulos del Project Management Institute en México, darte las gracias a nombre de PMI Nuevo León, PMI Jalisco, PMI Puebla, PMI Bajío y PMI Ciudad de México. Te extendemos este reconocimiento por tu gran participación y por el tiempo que nos has dedicado. Por favor, audiencia, ayúdenme con sus emojis a darle un caluroso aplauso y nuestro cariño y nuestro aprecio a Ana Paula por su participación destacada en este primer webinar de Proyectando México. Y dicho esto, Ana y comunidad, no me queda más que destacar algunos puntitos aquí para seguir conectados y gozar de los beneficios que está ofreciendo el Project Management Institute para nuestra comunidad. Como ustedes saben, esta es una comunidad global donde conectamos profesionistas de la gestión de proyectos con la intención de crecer, por supuesto, nuestra red profesional, de obtener oportunidades laborales, de crecer nuestro desarrollo profesional. Y bueno, los invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de sus capítulos locales
traten de vincularse, traten de ser parte de la comunidad de miembros y pues aquí destacar también la importancia y los beneficios a los que tenemos acceso como parte de esta comunidad. Mencionaba, pues por supuesto, el tema del networking, los diferentes eventos presenciales y digitales que se organizan por parte de cada capítulo. Y bueno, aquí están los links, les están dejando en el chat los links para adquirir la membresía, para explorar estos beneficios de manera más detallada. No lo dejen pasar. Y también quisiera aprovechar para decirles algunos otros avisos relacionados a esta iniciativa de Proyectando México, que sé que sin duda les van a interesar muchísimo. Nuestro próximo webinar es el 29 de abril. Por favor, resérvenos fecha. Estamos destacando los proyectos que más han impactado a nuestro país y por supuesto que son referencia para otros países en América Latina y en otros continentes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de Proyectando México. El 28 de junio vamos a tener, de hecho, un webinar dedicado solo a temas de empleabilidad. No se lo pierdan, se pone muy, muy bueno. Se conectan varias oportunidades y sé que es de su total agrado. También estén pendientes porque estamos por lanzar una revista digital como parte de esta iniciativa nacional, donde en los capítulos de Project Management Institute estaremos compartiendo diferentes conocimientos, destacando diferentes conceptos, metodologías que sin duda les pueden ser de utilidad. Y sin más, pues los seguimos invitando a que conecten con nosotros en nuestras diferentes redes sociales de Proyectando México, en LinkedIn, en Instagram. Por supuesto, conecten con los capítulos que les queden más cerca de su localidad. No dejen de contestar nuestra encuesta para darnos su retroalimentación. Es muy importante, como ya lo escuchábamos en el proyecto de Ana Paula, escuchar todo lo que les ha gustado, todo lo que podríamos mejorar, es muy importante para nosotros. Su feedback nos va a ayudar sin duda a seguir mejorando. Así que por favor no dejen de contestarlo. Con esto, los que ya estén certificados van a ser acreedores a su PDU. Y bueno, pues les dejo un abrazo muy, muy fuerte. Ana Paula, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Quien quiere intercambiar sus redes sociales, todavía está el chat disponible. No dejen de conectarse, no dejen de aprovechar esta oportunidad tan grande que es la comunidad de gestión de proyectos en México. Y sin nada, les deseo muy, muy buenas noches y muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, Ana Paula. Gracias, bonita Cuídense. noche, muchas gracias. Bye. Bye, bye. Hasta la próxima.